infancia transcurrió en el barrio de Villa Pueyrredón, en Buenos Aires, un barrio de casas bajas que todavía hoy se mantiene bastante similar en ese sentido, por lo menos, no en otros, porque cuando yo era chico, incluso algunas calles más alejadas de mi casa eran de tierra. Y las calles no eran, la mayoría no eran asfaltadas, ¿no? Eran adoquinadas, las que tenían adoquines, las que no eran de tierra. Nosotros salíamos a jugar al fútbol a la calle, directamente en la esquina, jugábamos en la esquina, pasaban pocos autos, ahora sería impensable, ningún pibe puede ahora jugar al fútbol en la calle, porque habría que cortar el tránsito, serían poco menos que piqueteros los pibes que intentaran jugar al fútbol en la calle. Pero nosotros jugábamos al fútbol todos los días en la calle. Y bueno, lo que en este momento yo, no sé si rescataría, lo que me constituye como persona, entiendo que es, en todo caso, ese ambiente de intimidad con ciertas personas, de intimidad que no quiere decir tampoco hablar de cosas íntimas, ¿no? Por ejemplo, éramos una barra de adolescentes y nos juntábamos en unos pilarcitos que tenía una biblioteca popular de la esquina de casa, que todavía existe, y nos sentábamos ahí a pasar el tiempo, uno al lado del otro, y escupíamos en la vereda, nos quedábamos así, de vez en cuando alguien decía algo o se conversaba de alguna cosa, pero en general la intimidad esa consistía en eso, en pasar juntos el tiempo. Y eso era una cosa verdaderamente íntima, que te llevaba a una hermandad, a la hermandad, porque uno con sus amigos, o yo por lo menos con los amigos de la adolescencia, eran como hermanos para mí. Y bueno, eso yo todavía lo sigo manteniendo. Para mí mis amigos son como hermanos, no hay una distinción en ese sentido. Pregunta difícil porque creo que era mi vieja, creo. Porque vivíamos también con mi abuela materna, vivía también con nosotros. Y no sé si es un recuerdo o una invención, pero yo creo que mi abuela nos contaba algunos cuentos. Y mi mamá, digamos, tenía lo que tienen las madres, que son las que cuentan la vida de la familia, digamos. Relatan encuentros entre familiares y te dan una familia con esos relatos, te dan una familia. Vos entrás en la familia a partir de esos relatos, pasás a formar parte. Antes sos un recién venido que, digamos, al cual se mira con cierta desconfianza. Después los relatos maternos te incorporan a la historia. Sí, claro, mis primeras lecturas fueron las revistas mexicanas de historietas de vaqueros que llegaban a los kioscos de revistas. Recuerdo, por ejemplo, el Cisco Kid, el Llanero Solitario, que después pasaron a ser series de televisión, o por lo menos cuando llegó la televisión a mi casa, que
fue cuando yo tendría unos 6 años, 6, 7 años. Televisión que no era lo que es ahora, ¿no? Para empezar era en blanco y negro y había solo unas pocas horas de programación en el día. Después tenías que dedicarte a otra cosa. Entonces estaban buenísimas las revistas mexicanas, Las aventuras del Cisco Kid, que era mi preferido, con su adláter Pancho. Los dos eran mexicanos con sus enormes sombreros. Y eso, mira, ahora que me doy cuenta que yo siempre tuve preferencia por los márgenes, las personas de los márgenes. El vaquero preferido era el Cisco Kid, que no era yanqui, era mexicano. Y en un momento, yo tengo un hermano gemelo. Para un día de Reyes, creo, nos regalaron un campamento de soldados, perdón, un campamento de indios y un fuerte de soldaditos. Todo de plomo era en ese momento. Y yo elegí el campamento de indios. Mi juguete era el campamento de indios y hacíamos batallas con mi hermano gemelo. Yo era los indios y él era los soldados. No, no soy metódico para nada. O se podría decir de este modo. Cuando yo encuentro un tema, un objetivo de escritura, puedo decir todos los días escribo. Puedo decir eso. Tengo, por ejemplo, un libro que se llama Extracción del agua de la niebla, que son todos poemas acerca de pintores y sus obras, que lo escribí así durante un año. El libro tiene casi 500 páginas. O sea, para un libro de poesía es una extensión gigante. Y lo escribí así metódicamente. Una vez que tuve la idea, lo escribí metódicamente todas las noches. Entonces me sentaba con mi copa de vino y escribía. Por ahí escribía 10 poemas por noche. Después, por supuesto, vino el trabajo de selección, pero por ahí escribía 10 poemas por noche. Son poemas más bien cortos, ¿no? Pero en general no soy para nada metódico. Pueden pasar años en que no escribo. En este momento, por ejemplo, hace casi 2 años que sí escribí alguna nota para un diario, pero no poesía. Hace unos 2 años no escribo poesía. Y no tengo mucho método. Tiene que aparecer algo para que me motive a la escritura. Si no, no es tampoco que no pueda escribir, pero me salen boludeces. No me interesan. Yo había escrito hará unos más de 15 años, había escrito unos poemas sobre pintores. Y quedaron ahí, quedaron en stand-by. El tema fue que cuando se me ocurrió la idea del libro, de cómo tenía que ser el libro, ahí los retomé y empecé a escribir de vuelta ese tipo de poemas. La idea del libro es una especie de diálogo. En páginas enfrentadas, página par y página impar, están en la página par, que es un poema, sería algo así como el momento en que el pintor tuvo la
la idea del cuadro, o qué cosa fue lo que le despertó la idea del cuadro. Una situación personal, sobre todo una situación personal, ¿no? Sucede ahí. Y en la página impar, escrita en prosa, está la impresión de un observador que va a un museo y se encuentra con el cuadro de este pintor. ¿Qué le pasa a ese observador? Y todo el libro se juega de esa manera, con esas dos visiones. Bueno, la literatura es un placer de una índole que no podés encontrar en otro lado, ni siquiera en otro arte. La literatura despierta la imaginación de una manera feroz, se podría decir. Vos lees literatura y ves lo que estás leyendo. En la poesía, lo que me pasa es que veo mucho más, porque, digamos, la narrativa te ambienta, te pone en un ambiente. Entonces vos ves ese ambiente, lo podés describir, o mejor dicho, la narración lo describe y vos lo ves. En cambio, la poesía te hace ver de más. Vos no, porque la poesía no describe cosas en general. La poesía te pone la cosa delante de los ojos. Entonces vos imaginás leyendo poesía. Tenés no un cuadro enfrente, no tampoco una película, sino que tenés una vida delante tuyo, que posiblemente sea la propia. Es una pregunta difícil porque en general uno tiende a pensar en qué escritores o qué poetas lo marcaron, mientras que los maestros de un poeta son los que le marcaron la vida, no los que le marcaron la estética, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, yo tendría que decirte mis viejos, mis hermanos y mis amigos, por ejemplo. Ahora, dentro de mis amigos hay muchos poetas, precisamente por esta misma dialéctica. Entonces, esos poetas amigos también me marcaron. Alberto Muñoz, Javier Cofreses me marcaron. Gabriela Franco, que es mi pareja, me marca todo el tiempo. Todo el tiempo. Ella es una de las que lee mis cosas antes de que yo las publique. Y entonces me marca cosas y acepto o no acepto, la mayoría de las cosas las acepto. Pues tiene muy buen ojo. Pero en general es eso. Si yo tuviera que decir escritores que me marcaron, y hay un montón. Desde Borges, Octavio Paz, Italo Calvino, Marguerite Yourcenar, César Vallejo, poetas, tendría que nombrar, no sé, cientos de poetas. Irene Grus, Diana Velesi, que son amigos además, ¿no? Bueno, Irene ya no está, pero éramos amigos. Y con Diana somos amigos, y con Alberto Muñoz somos amigos, y bueno, la vida unida a la poesía y a la literatura, se podría decir, y esas son mis influencias, los amigos que me dio la literatura y los amigos que están fuera de la literatura.
nunca fue conflictivo, pues yo nunca gané dinero con la literatura, se podría decir de este modo. Mi oficio es la corrección, yo soy corrector de textos, o mejor dicho, trabajo como corrector de textos desde hace más de 40 años. Ahora estoy jubilado, pero trabajé en muchísimos diarios, revistas, editoriales de libros, y con eso me gané el pan toda mi vida. La poesía ya sabemos que no vende, y como decía, ahora no me acuerdo quién lo decía, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Que es una frase interesante, ¿no? Ahora no recuerdo, lo estoy viendo y no recuerdo el nombre de ese, era un poeta y filósofo que dijo una vuelta esa frase que se hizo famosa entre poetas por lo menos. Y bueno, siempre me gané el pan de esa manera, e incluso en otro tipo de trabajo. Yo trabajé en fábricas muchos años, trabajé en la fábrica Lumilagro, trabajé en fábricas del gremio plástico, del gremio metalúrgico, de la alimentación, en Chiclets Adams trabajé, por ejemplo. Trabajé en una pizzería, atendiendo el mostrador y en el horno, preparando las pizzas. Tuve un montón de trabajos así que no tenían nada que ver con la literatura. Y después, como corrector, sí tiene que ver con la literatura, porque corregís textos muchas veces literarios, otras veces no. Te puede tocar cualquier cosa, un libro sobre filosofía, un libro sobre economía, te tocan cualquier cosa. Pero también te toca literatura. Entonces también accedes al ambiente literario desde otro lugar. Un lugar menos glamoroso, si se quiere, pero que es el que te da de morfar, entonces también tiene su glamour. Bueno, es una biblioteca bastante grande, es más, los vecinos, varios vecinos que pasan por el pasillo y ven desde la ventana, por esto es yo vivo en un PH, entonces hay otros departamentos, todos unidos por un pasillo que da a la calle, a la puerta de entrada. Entonces hay vecinos que pasan por el pasillo y miran por la ventana, y muchos creyeron, me vinieron a preguntar incluso, que era una biblioteca pública. Porque el living, por ejemplo, están todas las paredes, salvo arriba de la estufa, por razones obvias, biblioteca. Y desde abajo hasta arriba. Es una casa vieja, entonces son techos altos. Así que ahí está un montón de libros. Y en el patio de casa es cubierto, tiene una losa donde se apoya el departamento de arriba, y después tiene un toldo rebatible en la otra parte del patio, y donde está la losa, toda biblioteca. Y aún así hay una mesita en el living que cada vez va a llegar un momento en que va a haber que subirse una escalera para poner el último libro arriba de todo, con lo cual ahí ya no se sabe qué hay. Ahí es una especie de Babel de libros, pero el resto de la biblioteca está ordenado. Está ordenado, por supuesto, hay una parte de narrativa, hay una parte de poesía, hay una parte de ensayo, y por ejemplo, los ensayos son ensayo literario, filosofía, una serie de ítems, marxismo, hay otros estantes de marxismo, y la poesía está ordenada por países,
y cada país tiene sus autores por orden alfabético. Porque te imaginas, en la biblioteca debe haber más de 5.000 libros, sería imposible encontrar algo si no tenés algún orden bastante estricto. Y todo está ordenada de ese modo. Hay algunos estantes que son de miscelánea, que no se sabe dónde ubicarlos, entonces miscelánea. Ese es el orden. Yo creo que el estado de la cultura varía de acuerdo al estado de la situación política. En una época, en la época en que cualquier obrero podía comprar libros, yo era uno de ellos, había un cierto, se podría decir, diseminación de elementos culturales. Vos ibas a una librería, los libreros sabían qué había, hasta te podían recomendar cosas con autoridad. Ahora vos vas a una librería, decís un apellido que no es Borges, y no sé si decís Borges si también pasa, y tienen que ir a la computadora a buscar si hay algo de eso o de quién estás hablando. Muchas veces escriben mal los nombres que vos le decís que querés buscar. Y el estado de la cultura tiene que ver, por supuesto, con la educación. El acceso a la educación es un acceso que cada vez es más limitado. ¿Por qué cada vez es más limitado? Porque se destruye la educación pública en beneficio de la educación privada y se destruye de varias maneras, pagándole mal a los docentes, por ejemplo. Eso los obliga a tener varios trabajos, por lo tanto a no capacitarse en lo que hacen, y eso va degradando la transmisión educativa. De ahí salen niños con carencias culturales enormes, por no hablar de las carencias de otro tipo con las que llegan a la escuela. Muchos chicos, si no tienen la chocolatada y el pancito, no comen o comen una sola vez en el día. O sea, la escuela se ha transformado también en un comedor público para niños que no tienen cómo comer todas las comidas que necesitan. Todo eso es degradación de la cultura, todo eso es degradación de la cultura, porque la cultura no es nada más los libros, la cultura es el modo en que una sociedad vive. Y el modo en que se vive ahora es muchísimo más degradado que el modo en que se vivía cuando yo trabajaba en una fábrica, por ejemplo. Ahora yo tengo la jubilación mínima y como gané el premio municipal que me otorga un subsidio vitalicio, llego entre las dos cosas más o menos a redondear 180.000 pesos por mes. Y en un momento yo trabajaba y iba a comer afuera con el salario que tenía. Ahora ir a comer afuera es una especie de inversión. ¿Qué hay afuera de la lengua? Nada. Nada hay afuera de la lengua. Todo son palabras.
por lo menos para la cultura humana, no hay nada que esté fuera de la lengua. Todo está nombrado y si no está nombrado se lo nombra, porque de otro modo no existe. La cosa en sí misma no existe. Existe la cosa nombrada. Entonces me parece no hay nada fuera de la lengua. A mí la literatura, especialmente escribir poemas, me mejora como persona. Mis poemas son mejores que yo. La poesía me sirve para eso, para ser mejor que yo.